Bienvenido a un nuevo vídeo, donde en esta ocasión te voy a hablar de la actualización de una de las plataformas más interesantes para hacer el seguimiento de cualquier compañía. Como sabes, cuando vamos a invertir en bolsa, tenemos que conocer los negocios que hay detrás, es decir, su contabilidad, sus fundamentales, entender a qué se dedica, qué es lo que hace, etc. Y para ello es importante conocer herramientas que nos permitan no solo leer esa contabilidad, sino también saber cuál es la valoración de la compañía, es decir, cuán cara es con respecto al precio que estamos pagando y si puede ser una operación o una inversión rentable o no. Para eso en este vídeo te voy a hablar de la plataforma de Ticker, que como sabes ya te he hablado en este canal, y por supuesto ahora traigo una actualización porque tiene varias cosas que son interesantes. Lo primero, decirte que tienes que conocer cuáles son los planes que tiene Ticker por si alguno te interesa, porque incluso tiene también hasta una versión gratuita. Las versiones que tiene son el Free, el gratuito, luego Plus, Pro y Ultimate, donde incluso este último, Ultimate, ahora mismo cuenta con un 30% de descuento. Aquí puedes ver, por ejemplo, que la IA de Google nos explica cada plan en detalle, también extrayendo la información del propio Ticker y de un vídeo que yo mismo grabé hace un año, donde explicaba todo esto, pero ahora, como te digo, voy a traerte una actualización para que estés más informado. Aquí, de forma resumida, puedes decirte que el apartado de Free o gratis pues cuesta 0 euros al mes, ofrece datos de Estados Unidos, un año de estimaciones y 90 días de transcripciones. Esto puede ser suficiente, sobre todo si vas a hacer una valoración rápida. Y también teniendo en cuenta que te lo ofrecen de forma gratuita, si esto lo combinas con otras plataformas, quizás puedes extraer información suficiente para hacer tus primeras valoraciones o tus primeros descartes. También el Plus es otro plan interesante, donde este cuesta 24,95 al mes, y lo interesante es que también todos los planes en general, si los pones anual te sale más barato. Aquí desbloquearía funciones más avanzadas, cobertura de valor a nivel global y muchas otras cosas más, como seguimiento de empresas a nivel global, etc. Luego el Pro, que es el más utilizado, 54,95 al mes, da acceso completo a métricas mundiales, filtros ilimitados y hasta 20 años de histórico en gráficos, datos financieros, etc. También es verdad que esto ya sería si estás, bajo mi opinión, manejando o invirtiendo cantidades más grandes, es decir, a lo mejor podríamos hablar de 30, 40, 50 mil euros o dólares en adelante, sí te podría salir rentable esto, porque más o menos te podría ahorrar muchísimo tiempo y al mismo tiempo darte información muy rápida y condensada. Y luego el Ultimate, si bien es verdad que es la nueva, que es el nivel superior, diseñado para inversores que buscan especificaciones profesionales adicionales y flujos de trabajo avanzados, yo no te lo recomendaría porque la verdad es que está muy caro, a pesar de contar con un 30% de descuento, y salvo que estés manejando 6 o 7 cifras de ahí en adelante, no te compensaría utilizar este plan de aquí porque es bastante caro, y aunque sí es verdad que te proporciona mucha más información, incluso tendría más sentido para alguien que gestiona varias carteras o incluso un gestor profesional de cualquier fondo o de family office. Una vez visto los planes, vamos a ir a la plataforma de Ticker, que por supuesto ha cambiado con respecto a versiones anteriores, y aquí te voy a explicar sobre todo los cambios principales. Aquí por supuesto puedes ver que están promocionando, digamos, que el plan más nuevo, el Ultimate en este caso, y que tienes por supuesto hasta 30 años de datos y mucho más. Lo interesante es que también la plataforma, antes de empezar a explicártela, ha añadido una parte interesante que es como la calculadora de retorno anualizado que puedes conseguir, es decir, en este caso si quieres hacer tus primeros cálculos para saber, oye, si invierto este capital y dentro de unos años consigo tanto, o si ya lo has conseguido en 10 años, 15 años, etcétera, qué rentabilidad anualizada he conseguido. Entonces, bueno, ya lo tienes aquí de forma directa. Que sepas que esta, digamos que es la página de descripción de mercado. Aquí, por supuesto, esto de aquí es la parte que promociona, pero realmente puede que tú lo veas así.
¿Qué es lo importante de aquí? Bueno, pues ves los principales índices, SP500, Nasdaq, Dow Jones, Russell. Después aquí tienes las principales noticias a nivel global. Por supuesto, tú puedes buscar las que tú quieras por beneficios, por noticias, por aquí como puedes ver IPOs, etcétera. Es decir, puedes buscar entre muchas cosas, puedes directamente filtrar entre lo que tú quieras, poner, por ejemplo, nombre de una compañía, nombre de alguna noticia, datos de esa noticia y que te busque toda la información o todas las noticias que hablen de ese tema en concreto. Si quieres sobre el petróleo, si quieres sobre el SP500, si quieres sobre la Reserva Federal, si quieres sobre una compañía concreto, esto te lo hace de una forma bastante directa y muy sencilla. Al mismo tiempo, aquí puedes ver, por ejemplo, cómo tienes distintas acciones que te van saliendo en función de los filtros que tú le vayas poniendo. Por ejemplo, las más activas, es decir, las compañías que más se han movido en esta última semana, luego las ganadoras o las top perdedoras. Por ejemplo, aquí puedes ver cuáles son las que más han subido en esta última semana, las que más han bajado en esta última semana, luego también por sectores, si quieres ver los sectores, cuáles son los que más han caído, los que más han subido, por regiones, por activos y también por factores, como puedes ver, que aquí incluye pues modalidades tipo inversión en value, quality, momentum, empresas de crecimiento, growth, de dividendo, etcétera, etcétera, incluso filtrando por empresas grandes, pequeñas o medianas para ver más o menos cómo va el panorama. Esto sería, digamos, que la web o la página principal, que es lo que verías de entrada. Aquí automáticamente, si en esta parte del buscador pones el ticker de cualquier compañía, automáticamente iríamos al segmento de análisis fundamental, que es esto de aquí. Ves que hay dos segmentos, aquí tienes uno y aquí tienes ideas de generación. Si yo, por ejemplo, aquí escribiera Google, fíjate que, por ejemplo, Alphabet iríamos a esta parte de aquí, donde ya nos centramos en una empresa específica, que esto te lo voy a explicar a continuación, y esto sería pues cada apartado de la propia empresa específica, que por supuesto para las dos modalidades, para ideas de generación y también para la parte de análisis fundamental, tienes tanto las pestañas aquí, como puedes ver, donde estoy moviendo el ratón, como también en la barra lateral. Eso para que te vayas familiarizando. Pero yo de entrada, digamos que voy a empezar por la parte desde el principio. Vamos a empezar por ideas de generación, quito esto de aquí, y vamos a empezar, por ejemplo, por la parte en la que tú puedes personalizar tu dashboard, que esto es algo novedoso, esto es algo interesante y hasta tienes un tutorial. Fíjate que, por ejemplo, aquí tengo un dashboard desde cero para que veas cómo se construye, donde aquí directamente puedes añadir compañías, pones el ticker y empiezas a tener un dashboard con todas las empresas en seguimiento que quieres tener en un listado, el ticker, las columnas. También aquí puedes poner cómo quieres que te midan la facturación o los beneficios o lo que sea en billions o en miles de millones o en miles, o también si quieres que tenga una coma, es decir, la cantidad de decimales, si quieres que esté en dólares, en euros, etcétera. Yo, por ejemplo, para que veas a modo rápido, si pongo Nvidia, si pongo Apple y si pongo Google, por ejemplo, tres compañías así rápidas, puedes ver automáticamente lo que se despliega por defecto. Las tres compañías, la capitalización, el enterprise value, también los múltiplos, ves de una forma rápida y ojo, te indica aquí a 2026, es decir, teniendo en cuenta los beneficios de 2026, cuál está más cara o cuál está más barata, tanto por distintos múltiplos como puedes ver, y por supuesto estas columnas las puedes editar aquí. Como has visto, por ejemplo, le das y puedes aquí modificar todas las columnas que tú quieras. Puedes elegir entre todos estos filtros que tienes aquí para elegir exactamente lo que te dé la gana. Si el cash flow operativo, dentro de el income statement, si quieres ver el beneficio operativo, si quieres ver el EBITDA, etcétera, etcétera. Tú lo pones como te da la gana y al final lo que vas a ver es exactamente eso. Incluso también puedes aquí ver distintas cosas, como por ejemplo datos de gráficos. Aquí, por ejemplo, puedes ver, entre otras cosas, por ejemplo, el ROIC LTM, pues le doy y aquí vemos el ROIC. Entonces, pues todo lo que tú quieras ver de forma gráfica de las compañías, si quieres compararlas, si quieres ver la evolución de cada una. Aquí, por ejemplo, ves el ROIC de cada una, como es comparable. Recuerda que esto es LTM, pues fíjate que lo puedas hacer de una forma sencilla, incluso te permite descargar toda la información que tú vayas a hacer, que vayas a ajustar, que vayas a calcular, sobre todo por si quieres analizar una empresa con sus principales comparables, es decir, con sus principales competidores, y descargártelo para tenerlo guardado en
en tu escritorio o imprimirlo o lo que te dé la gana. Entonces, como ves, esto te da para una personalización brutal y aquí encima solo lo estás viendo con 3 compañías, pero luego incluso te hace unos cálculos ajustados que es por defecto. Por ejemplo, aquí ves la media, la mediana, también el punto alto, el punto bajo, la desviación estándar, que estos son datos interesantes para ver los múltiplos medios, más altos, más bajos, también el crecimiento que ha tenido, la rentabilidad que han ofrecido, porque como ves todo esto al final es información que nos da a mayores. Y esto, como te digo, lo puedes personalizar exactamente como a ti te dé la gana. Igual que también dentro de la pestaña de dashboard, que por eso te digo que es una sola pestaña, te da mucha información, también tienes próximos eventos de las compañías que has seleccionado. Aquí ves pues todas las de Nvidia, Google, etcétera. Por ejemplo, que Google va a repartir en septiembre, como puedes ver, un dividendo. Luego también que Nvidia va a hacer una presentación corporativa el 18 de agosto, mejor dicho. Luego fíjate que tienes más información por aquí abajo, incluso la de Apple, 29 de octubre, los eventos pasados, y así tienes una lista de seguimiento que esto, por ejemplo, comparándolo con Google Finance, ya ves que esta plataforma es mucho más detallada, mucho más específica y por supuesto te da mucha más información. Pero es que aquí no acaba la cosa, sino es que también tienes las noticias que tienen que ver con estas compañías. He seleccionado 3, si hubiera seleccionado 10, aquí me hubieran salido todas las de las compañías que hubiera seleccionado. Aquí solo me sale de Nvidia, de Google, etcétera, etcétera. Y como ves, esto es importantísimo porque incluso ves que te sale información de forma actualizada. Hace 2 horas, hace 29 minutos, en el momento en el que yo estoy grabando este vídeo, que lo estoy grabando el viernes, y se va actualizando la información, lo que quiere decir que tú puedes estar al día prácticamente de todas las noticias que van saliendo con las distintas compañías. También, por supuesto, ves aquí que tenemos más información interesante. Por ejemplo, vemos nuevas actualizaciones importantes o significativas que han sacado estas compañías. Por ejemplo, Google introduce el Gemini 3.7 Flash, que como sabes es un nuevo modelo. También nos habla del Google Pixel, que en este caso es el móvil de la compañía. Al mismo tiempo también cosas o noticias de Nvidia. Y como ves, aquí estás al tanto de las actualizaciones, cosas que van sacando para ver la evolución de la empresa. Luego también fichero o información de estas empresas, el 8K, el S8, los earnings del Q3, del Q2, es decir, toda la información donde podemos ver, por ejemplo, pues los pagos o incentivos del equipo directivo, también los trimestrales, los anuales, notas de prensa, etcétera, etcétera, todo de forma detallada con las fechas de cada uno, y como ves lo tienes aquí todo desplegado por si tú quieres recabar más información sobre estas compañías, puedes hacerlo perfectamente. Y luego también las transcripciones, que es otro punto importantísimo, donde también con el dashboard que hemos elegido, las compañías que hemos elegido, tenemos exactamente todo lo que ha dicho el equipo directivo, y además lo interesante es que te lo puedes descargar, puedes verlo como en fichero para lectura y también incluso para escucharlo. Si tú, por ejemplo, sabes inglés, pues perfectamente te lo puedes poner para escucharlo, te puedes descargar el audio, te puedes ir incluso a pasear y puedes estar escuchando la conferencia para ver qué es lo que dice el equipo directivo, cuáles son las preguntas de analista, y todo esto te va dando más información para saber o tener más claro si pueden ser o no oportunidades de inversión todas esas empresas que tienes en seguimiento. Por tanto, como ves, solo con una pestaña ya prácticamente esto justifica o es algo bastante superior a lo que mostré anteriormente en el vídeo de Google Finance. También es verdad que Google Finance es una herramienta gratuita, esta es de pago, pero si bien es de pago, la versión gratuita de Ticker también te facilita bastante acceso a muchas de estas cosas, y lo bueno es que puedes aprovecharlo en tu beneficio, o incluso si estás pensando en hacer algún plan de pago, con los planes mínimos ya tienes acceso a bastantes dashboards, te puedes crear bastantes pestañas y por supuesto podrías tener en seguimientos muchas compañías que quizás podrían ser oportunidades de inversión. Luego, por supuesto, si pasamos a otra pestaña totalmente diferente, mi watchlist, es decir, las empresas de seguimiento, que si bien yo te dije en dashboard que podrían ser las empresas que, por ejemplo, tienes en cartera para hacer el seguimiento de sus noticias, de sus transcripciones, de sus
sus resultados, etcétera, en watchlist serviría más bien para buscar oportunidades de inversión. Esto es importante porque aquí podemos filtrar entre miles y cientos de miles de compañías para saber qué tipo de empresas reúnen las características que nosotros necesitamos para nuestra cartera. Y eso es importante porque así nos ahorramos mucho tiempo, mucho trabajo, y al filtrar de forma adecuada podemos conseguir encontrar esas oportunidades mucho más rápido y además aprovecharlas en los momentos más interesantes. Aquí, por ejemplo, yo puse a modo de efecto o a modo de ejemplo, por ejemplo, buscar aquí distintas columnas o poner distintas columnas con la capitalización de mercado, con lo que sería el Price Free Cash Flow, lo que sería el PER, todo NTM, teniendo en cuenta los beneficios de los próximos 12 meses, también el precio objetivo de analistas y también el último precio cotizado. Por supuesto, aquí se puede añadir el ticker, puedes añadir lo que tú quieras por si quieres hacer una en concreto, si quieres hacer una watchlist donde tú vas añadiendo las distintas compañías para ver exactamente cómo cotizan, cuál es la valoración, cuál es la capitalización, etcétera, etcétera. Y con esta lista, que es algo parecido, como te decía, al dashboard, pero que el dashboard lo podías utilizar, por ejemplo, para tu cartera, esto sí podría ser para empresas de seguimiento, para saber exactamente cuáles podrían ser oportunidades interesantes. Fíjate que también tienes lo mismo, tienes eventos que vendrán próximamente de todas las empresas que tienes en tu propia lista, las noticias también, todas las noticias de las empresas de la lista, luego también los puntos significativos de cada compañía. Por ejemplo, justo en el momento que estoy grabando, acaba de presentar resultados Nagarro, como puedes ver, y te lo está anunciando aquí, el H1 con un EBITDA de 66,5, prácticamente que esto ha sido esta mañana, por lo que quiere decir que ya tienes la información una vez abres la web. Luego también los documentos y, por supuesto, aparte de los documentos, también las transcripciones. Aquí los resultados, como puedes ver, y el orden de cómo han ido presentando los resultados, y las transcripciones del equipo directivo, donde aquí, como puedes ver claramente, tanto en audio como en formato de lectura, incluso esta parte de aquí tienes volcadas también presentaciones en el caso de que alguna compañía haya volcado presentaciones, como puedes ver. Entonces, aquí también tienes el seguimiento de listas de empresas, por si a lo mejor hay alguna empresa que tienes en el radar pero que todavía no la tienes en cartera, o algunas compañías que te puedan parecer interesantes pero que a lo mejor estás esperando o que baje el precio, o que te dé una mejor oportunidad para entrar, o que a lo mejor todavía no la tienes bien analizada y necesitas seguir buscando información. Pues añadiéndola a la lista, aquí tienes toda la información necesaria para saber si puede ser o no una oportunidad de inversión. Luego, si vamos aquí al seguimiento de inversores gurús, en este caso aquí podemos ver diferentes tipos de seguimiento. Aquí, por ejemplo, en los segmentos que vemos de muestra, aquí tenemos, por ejemplo, el GARP, donde tenemos empresas quality o empresas compounder a largo plazo, donde, por ejemplo, vemos fondos o empresas como Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, aunque ya no está, pero la del Warren Buffett, también la de Bill Ackman, la de Pershing Square, al mismo tiempo también Tiger Global, Fan Smith, es decir, fondos reconocidos que reúnen estas características para que tú hagas el seguimiento de ellos. Luego aquí tenemos el apartado de Value, donde incluye Deep Value o, digamos, inversión en valor, margen de seguridad, Contrarian, etcétera, donde también tenemos aquí diferentes perfiles. Por ejemplo, aquí tenemos Monish Pabrai, donde por ejemplo está el Pabrai Investment, también el Himalaya Capital, otro conocido, el Gotham Asset Management. Es decir, todos estos fondos reúnen las características de ser empresas con margen de seguridad o buscar empresas con margen de seguridad, ser empresas de valor, value, inversión en value, etcétera, también de growth o crecimiento agresivo y también de otros. Pero por supuesto, aparte de esto que aparece por defecto y que podemos poner más para que nos pongan todas las que hay, o en vez de estas, pues poner 20, por ejemplo. Aquí ves que, por ejemplo, nos ponen más opciones, o en lugar de esto podemos ir aquí y escribir el fondo que estemos buscando en concreto y ver el seguimiento. Por ejemplo, para que veas Berkshire Hathaway a modo de ejemplo, aquí ves las inversiones actualizadas que tiene Berkshire Hathaway desde la última vez que ha pasado información. Recuerda, por ejemplo, que en Estados Unidos grandes inversores, fondos, empresas, etcétera, pasan información y toda esa información
es pública, pero es verdad que alguna parte de esa información viene con un retraso de 30, 60 o 90 días, porque puede ser hasta un trimestre de retraso. Por eso hay que entender que todo lo que estamos viendo es en base a la última actualización que han hecho estas empresas, fondos, etcétera. Y aquí me vemos, por ejemplo, pues si se ha vendido, si han comprado, el peso que tienen y al mismo tiempo pues también algunas características más, como podemos ver el nombre, el ticker, la valoración, etcétera, etcétera. Luego, si vamos al siguiente punto, aquí sí está el screener, donde es el buscador. Aquí es donde realmente podríamos buscar cualquier compañía a nivel global, y esto, por supuesto, luego estas oportunidades integrarlas, como te dije anteriormente, en mi watchlist o también en el dashboard si la quisieras incluir en tu cartera. Aquí, por ejemplo, es tan sencillo dentro del buscador como crear una nueva pantalla. Yo ya tengo esta por defecto, y como puedes ver, puedes poner, por ejemplo, el total de ingresos, el total de receivables. Bueno, es que tienes aquí un montones. Hay algunos que por supuesto están limitados por Ultimate, pero el resto ves que no tienen características, salvo este de aquí, por ejemplo, que te dice, por ejemplo, los receivables, cómo los calcula, pero el resto por defecto, digamos que no tienes problemas de seleccionarlo. Entonces, claro, tú aquí pones los filtros que tú quieres de revenues, de operating income, de beneficio neto, y dices, oye, yo por ejemplo quiero buscar empresas que crezcan en revenues al 10%, que entre 2014 y 2024 hayan crecido al 10%, que el beneficio neto, por ejemplo, entre 2014 y 2024 haya crecido al 10%. Entonces, todas estas características de aquí, al final luego le das a buscar y te va a sacar aquí en el buscador todas las empresas que tienen esas características. Ahora mismo estás viendo que del buscador de ticker de 67.518 empresas, 136 empresas cumplen todas estas características de aquí. Es decir, hemos filtrado bastante, quizás todavía nos siguen quedando bastante, lo que quiere decir que podríamos afinar un poquito más. Pero lo interesante es que ya sabemos que de las empresas que tenemos aquí, además empresas reconocidas como Nvidia, Google, Microsoft, Meta, ASML, Visa, Mastercard, etcétera, Netflix, ves que aquí hay un montón, Fortinet, tienes Delta, tienes Meli, tienes un montones que son reconocidas, pues todas estas compañías que además ves aquí las características o crecimientos que ha tenido por cada segmento que tú has detallado, el crecimiento, por ejemplo, en ingresos, en beneficio operativo, en beneficio neto, también el ratio de deuda neta EBITDA, por ejemplo, si está en rojo significa que tienen caja neta, al mismo tiempo el crecimiento de la rentabilidad anualizada esperada, en este caso estimaciones de 2025 a 2030, y también los EPS normalizados estimados de 2025 a 2030, donde se espera que estas compañías, por ejemplo, tengan estos crecimientos que puedes ver aquí, 19%, 12%, 27%. Entonces, claro, con todas estas podríamos afinar un poquito más, pero ya ves que estás filtrando entre diferentes compañías donde puedes encontrar quizás oportunidades bastante atractivas para incorporarlas en tu cartera. Si luego vamos a el siguiente punto, que es el modelo de valoración, esto también lo expliqué en un vídeo anterior, pero es interesante explicarlo más en detalle. Aquí vemos, por ejemplo, 4 compañías en concreto, donde esto es por modelización de empresas. Aquí, por ejemplo, si añades compañía, puedes hacer directamente la modelización de cualquier compañía. Estas son modelizaciones que yo ya he hecho, pero te voy a hacer una a modo de ejemplo para que veas cómo serían los pasos. Fíjate que si yo, por ejemplo, le doy aquí, voy a cambiar un segundito la cámara, añadir compañía, puedes ver, pues efectivamente ahora me pregunta qué compañía quiero añadir. Imagínate que yo, por ejemplo, quiero añadir Meta Platform. Entonces me abre una pestaña de Meta y fíjate que me está diciendo crea tu modelo. Entonces yo ahora mismo el modelo por valoración de PER, como puedes ver, y lo puedo hacer guiado o avanzado. El guiado es básicamente de forma resumida, directa, rápida, y avanzado es afinando un poquito más o detallando un poquito más. Yo en este vídeo, por supuesto, te voy a mostrar el guiado, pero tú puedes probar con el avanzado para que veas todo lo que puedes sacarle a esta modelización o crear tu propio modelo de valoración. Pues en este caso yo a esto le voy a poner, por ejemplo, le voy a llamar Meta
análisis, por ejemplo, o lo podría llamar modelización o model, por ejemplo, le puedo llamar modelización de meta, y fíjate que si le doy a crear, pues automáticamente crea, y fíjate lo que tenemos aquí. Automáticamente, como puedes ver, ya tengo diferentes escenarios donde la compañía, por ejemplo, puede tener diferentes márgenes, puede tener diferentes crecimientos, diferentes múltiplos, y todo esto en base a suposiciones que yo le vaya diciendo. Si esto no lo entiendes, recuerda que también lo he explicado en un vídeo anteriormente, que por ejemplo con la extensión de Google Translate dentro de Google Chrome puedes poner esto a español y lo puedes entender mejor. Por ejemplo, una versión simplificada de nuestro modelo de valoración, te explicaremos las variables claves para crear un modelo. ¿Cuánto prevés que crezcan los ingresos anualmente hasta 2029? Imagínate que yo, por ejemplo, quiero o supongo que van a crecer al 14%. ¿Cuánto prevés que sea el margen operativo? Bueno, pues yo en este caso aquí dice el margen operativo promedio fue del 41%. Imagínate que yo, por ejemplo, más o menos estimo que sea del 41%. Y luego fíjate que también cuál crees que será el múltiplo precio-beneficio al que tengas las acciones en 2028. Pues aquí, por ejemplo, el múltiplo promedio podrían ser perfectamente 25 veces. Voy a quitar el traductor porque a veces da error, pero fíjate que si pongo 25 veces, pues esta sería la valoración. Entonces, teniendo en cuenta que la empresa va a crecer al 14%, recuerda que esto es simplificado o guiado. 14% de crecimiento, 41% de margen operativo, al mismo tiempo que el mercado pague en 2028 25 veces, genérame el resultado, y el resultado, como puedes ver, es en esta parte guiada, pues que la compañía, estando aquí ahora mismo 594, tenga un valor objetivo a enero de 2029, como puedes ver, de 1043. Teniendo en cuenta los crecimientos, teniendo en cuenta las variables que yo le he dicho, más los datos que tiene Ticker sobre la compañía. Si vas a avanzado, lo único que va a cambiar es que tú le puedes meter más datos, más supuestos, y con esto también puedes hacer una valoración más guiada, que eso por supuesto puede marcar la diferencia, porque aunque no entiendas de valoración, puedes darle datos, ver diferentes supuestos y ver si realmente eso con respecto a lo que estiman los analistas tiene o no sentido, y si para esa compañía quizás puede ser o no una oportunidad de inversión. Entonces, como ves, esto del apartado de modelización de la valoración o en modelos de valoración es bastante interesante, porque te puedes crear tus propios modelos. Luego, por supuesto, estos modelos, una vez los tengas, te lo puedes descargar, puedes tenerlos, y al mismo tiempo también monitorizar eventos, que aquí por supuesto tienes para buscador de transcripciones, también el tracker de catalizadores, que esto es en la versión de Ultimate, por si va a pasar algún evento, que esto es interesante saberlo, si va a pasar algún evento que pueda beneficiar o perjudicar a compañías, y también eventos de calendario. Por ejemplo, aquí puedes ver en el próximo calendario lo que tendremos de diferentes compañías, por si no sabes cuándo van a presentar resultados, qué es lo que va a venir, qué compañías van a presentar. Fíjate que es muy sencillo. Tienes aquí 14 de agosto, es decir, a día de hoy, qué empresas van a presentar algo. Y en este caso, por ejemplo, tienes que RTX paga un dividendo, que Eli Lilly también paga un dividendo, que al mismo tiempo también tienes más empresas, Novo Nordisk por aquí. Tienes Starbucks por aquí, que también paga un dividendo anunciado para el 14 de agosto, es decir, que aquí tienes exactamente todos los eventos diarios. Aquí tienes 5.888, para mañana, según yo estoy grabando este vídeo, 357, para el 16 de agosto 3.603, y así puedes ir con todos los días rodando aquí cada semana para ver cuándo se presentan resultados, cuándo se reparten dividendos, si hay recompras anunciadas, si hay notas de prensa que se van a sacar en fechas concretas, y todo esto te permite hacer un seguimiento más correcto para cualquier compañía. Pues bien, esto es o sería la parte genérica de Ticker, que tiene bastante potencial. Pero ¿qué pasa si ahora hablamos del apartado de solo empresas individuales? Como recordarás, yo aquí en la parte de mercado en general, descripción de mercado, te dije que si por ejemplo ponías aquí el ticker de una compañía, Meta directamente te pasaba a la parte de fundamental, que es lo que vamos a hacer ahora. Si seleccionas
selecciono Meta, nos baja hasta aquí abajo, que sería exactamente lo mismo, abrir justo esta pestaña de la compañía. Aquí, por supuesto, lo que vamos a tener es información detallada exclusivamente de la compañía. Es decir, que ya nos olvidamos del mercado, nos olvidamos de sectores, nos olvidamos de otros gurús o otros inversores profesionales, nos olvidamos de cualquier comparativa, simplemente aquí vamos a analizar la empresa en cuestión. Aquí podemos ver, por ejemplo, un gráfico donde tenemos de forma simple lo que ha hecho la compañía en los últimos periodos. En total, por ejemplo, según tiene registrado Ticker, esta compañía Meta ha dado un 23% anualizado o el equivalente a un 1899% en todo este periodo. Que si te fijas aquí pasando el ratón podemos ver que la fecha desde mayo de 2012 hasta prácticamente ahora que estamos en agosto de 2026. Aquí tenemos un montón de datos interesantes como por ejemplo datos de mercado, que es lo que ha hecho el precio en las últimas 52 semanas en el punto alto, en el punto bajo, también el volumen que ha tenido en los últimos 3 meses, la beta de los últimos 5 años, quiere decir la volatilidad que tiene la compañía de media en los últimos 5 años. 1,24 es que tiene un 24% más de lo que tiene el mercado. El flotante es la cantidad de acciones disponibles para invertir en esta compañía, es decir, las acciones en las que podría invertir cualquier accionista, cualquier inversor. Luego también métricas de eficiencia, es decir, márgenes de crecimiento, todo. Por supuesto, el ETM, también margen EBIT, el ROA, el ROE, el ROIC, el ROCE, que son métricas de eficiencia muy importantes que nos dice la rentabilidad sobre diferentes cosas que podríamos calcular de una empresa de forma visual. Ya lo tenemos aquí calculado, el ROIC quizás es una de las más importantes. Luego también puntos de valoración, donde podemos ver, por supuesto, el precio objetivo de analistas de Ticker, que ya nos está diciendo aquí de forma visual, oye, que el precio objetivo para esta compañía es 754, cuando la empresa ahora mismo estaría cotizando a 596. Ojo, no hay que hacer siempre caso a los analistas, pero aquí ya de forma visual puedes ver si los analistas creen que esta empresa debería seguir subiendo o no. Al mismo tiempo también que múltiplos como por ejemplo las ventas y el precio o el EV, Enterprise Value, frente a las ventas, 5,54, EV/EBITDA, el PER, el Free Cash Flow y también el Enterprise Value Revenue, pero en este caso de los últimos 12 meses, teniendo en cuenta los beneficios o mejor dicho, los ingresos pasados. También la estructura de capital, que aquí puedes ver capitalización, Enterprise Value, el número de acciones, también la deuda que tiene la compañía y aquí la deuda neta EBITDA o el ratio de endeudamiento, que prácticamente es nulo. También las métricas de crecimiento, donde podemos ver, por ejemplo, el crecimiento en ingresos, revenue, como puedes ver, de los últimos 2 años o de los próximos, porque esto es forward, de los próximos 2 años se estima que crezca el 23%, luego el EBITDA que crezca el 21%, luego los próximos 2 años que los EPS crezca al 8,4% y de los últimos 3 años en ingresos, en EBITDA y en EPS lo que ha hecho la compañía. Y también, por supuesto, aquí tenemos más puntos de crecimiento, como por ejemplo el beneficio bruto, también el PER, el ETM, también el Book Value por acción o el Price Book Value, que en este caso para esta empresa no es tan importante. Además también tenemos otras métricas como el Net Asset Value, tenemos la rentabilidad por dividendo que Meta paga poco y también el Payout Ratio o el capital que destina para la parte de dividendo. Todo esto más si bajamos la descripción de la compañía por si no conoces la compañía, aquí te enteras de a qué se dedica la compañía. Recuerda que aunque esto esté en inglés, tranquilamente puedes o copiar y pegar en un traductor o yo como te aconsejo si utilizas Google Chrome y pones la extensión de Google Translate, como te he dicho, le das a español y automáticamente, como ves, ya lo tienes totalmente traducido por Google, que lo hace bastante bien. Luego si seguimos bajando ves noticias específicas y también puntos significativos de la compañía, es decir, los avances que va sacando a diario, porque recuerda que incluso hoy te lo estoy grabando este vídeo el 14 de agosto, a diario, de lo que va sacando, de lo que va actualizando, de las notas de prensa, de las noticias, etcétera, y también los futuros eventos para estar al tanto del seguimiento, que por ejemplo aquí podemos ver que para septiembre tenemos dentro de 6 semanas este evento, por ejemplo la presentación de la conferencia de inteligencia artificial. Aquí tenemos otro evento también el 29, el 28 tenemos de octubre otro evento y por supuesto todo
esto al final hace que hagamos un mejor seguimiento. Luego recuerda que para ir cambiando de pestaña tenemos estas opciones de aquí, o también tenemos aquí que es exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, voy a ir a la parte de aquí que es Financial o también Detalles Financieros. Es exactamente lo mismo, pero puedes hacerlo aquí. Por supuesto, antes de pasar a la siguiente pestaña, en el gráfico, que se me ha olvidado decírtelo, fíjate que también tienes puntos importantes como por ejemplo que puedas hacer comparativas. Oye, quiero comparar por ejemplo qué es lo que ha hecho esta empresa, pues por ejemplo yo qué sé, imagínate con el Russell 2000. Pues en este caso yo pongo con el Russell 2000, me hace un cálculo y aquí se ve la diferencia de qué es lo que ha hecho el Russell 2000 frente a lo que ha hecho Meta. Si en lugar del Russell 2000 quiero poner otro, pues tacho esto, pongo otra opción totalmente diferente como por ejemplo el SP500, qué es lo que ha hecho el SP500 y qué es lo que ha hecho Meta. Vemos que por ejemplo Meta la han castigado en bolsa mientras que el SP500 ha ido subiendo, y esto también digamos que te puede hacer tomar distintas estrategias. A 10 años, por ejemplo, lo que ha hecho una frente a lo que ha hecho la otra, en el total también lo que ha hecho una frente a lo que ha hecho la otra, y así podemos compararlo o añadirle también indicadores. Fíjate que si pasamos a la pestaña financiera, que es el apartado financiero o de la parte contable de la empresa, esto es bastante interesante. Tenemos aquí los apartados contables, es decir, el Income Statement o la P&L o el apartado de pérdidas y ganancias. Esto ya te lo he explicado en una lista específica de contabilidad que puedes encontrar en el canal, que tienes estos tres apartados financieros, la P&L, balance y cash flow, y aquí por supuesto tienes todos los datos. Por ejemplo, de todos los años, aquí puedes mover todos los años según lo que tú quieras ver. Por supuesto, recuerda que dependiendo del plan que tengas, puedes irte más atrás porque tienes más datos históricos. Fíjate que aquí yo no tengo, por ejemplo, datos históricos porque no estoy pagando Ultimate. Sin embargo, también hay un truquito que te quiero enseñar, y es, por ejemplo, que cualquier cosa que tú tengas aquí, si pinchas con el botón izquierdo del ratón, automáticamente sí te salen los datos. Fíjate que yo, por ejemplo, aquí no puedo ver los datos de 2010, 2011, 2012, pero si yo pincho aquí, se me va a desplegar esto, y fíjate que aquí sí puedo ver lo que presentaron en 2010, 2011, 2012, porque de forma gráfica, esto me imagino que será un error de ticker y a lo mejor más adelante lo cambiarán, pero de momento puedes aprovechar el bug, así que puedes ver los resultados pasados con un plan menor, es decir, sin tener que pagar el más avanzado. Aquí puedo ver, por ejemplo, los revenues de 2010, de 2011, de 2012, de 2015, cosa que, por ejemplo, aquí hasta 2015 no podía ver. Y encima, si yo combino cosas, por ejemplo, quiero ver revenues junto también con el beneficio operativo, por ejemplo, que tengo aquí, también puedo ver los datos pasados que teóricamente tengo bloqueados. Entonces quiere decir que el seguimiento de la compañía, incluso a años más atrás, puedo hacerlo perfectamente de una forma visual. Si es verdad que no se tendrán en cuenta para los cálculos, pero sí puedo ver lo que presentaron cada año, y eso siempre es algo positivo. Y por supuesto aquí en la P&L, como te digo, pues puedes ver los datos más importantes, que no voy a centrarme en explicarte lo que es la P&L, como digo, para eso tienes esa lista de reproducción, pero que tienes los puntos más importantes como por ejemplo las acciones en circulación, beneficio neto, beneficio operativo, márgenes, revenue, etcétera. Luego aquí tendrías el balance, que es exactamente lo mismo. Recuerda que si pinchas también te va a dar más información sobre incluso la caja de años que teóricamente tienes bloqueados, pero es lo mismo, la caja que ha ido acumulando esta compañía. Aquí lo puedes ver de forma histórica. Luego también recuerda que todo esto que estoy haciendo puedes cambiar a anual, a trimestral, a semianual, que son cada 6 meses de los últimos 12 meses, y también si hay compañías que, por ejemplo, estas están dólares, pero si hay compañías que tienen diferentes mercados o cotizan en diferentes mercados, puedes cambiar la divisa para ver también diferentes divisas, porque hay compañías que presentan resultados con una divisa, pero luego cotizan con otra divisa diferente. Y luego también, para que te sea más fácil, pues ver esto en miles de millones, en billions o en miles de euros o dólares. Entonces todo esto, como ves, es 100% personalizable. Entonces aquí, como ves, el balance te decía lo mismo. Luego tienes el apartado del cash flow, que también es la parte del flujo real de capital que genera la compañía.
donde aquí tienes todas las partidas importantes. La parte en rojo normalmente, entre paréntesis, siempre te indica parte negativa, es decir, salida de caja o en este caso pérdidas, y también las partes en blanco puedes ver que son beneficios o también entradas de capital. Entonces, de una forma visual también puedes ver todo esto y puedes hacer el seguimiento de cualquier empresa. Luego tienes más pestañas como ratios, que aquí ves los ratios pasados y futuros. Aquí, por ejemplo, retorno sobre los activos, retorno sobre el capital, retorno sobre el patrimonio neto o la equity, retorno sobre la equity común también, que es un poquito diferente calculada. Por cierto, cualquier duda que tengas, ves que tienes aquí una I y solamente con poner el ratón te dice exactamente cómo lo calcula, por si a lo mejor a ti no te vale o quieres hacer algún cambio o algún ajuste, que lo tengas en cuenta. Pero bueno, como ves, aquí lo tienes absolutamente todo. Tienes ratios de retorno, tienes también márgenes o análisis de distintos márgenes, también los activos como el working capital, como los receivables, también al mismo tiempo también lo que sería la deuda a corto plazo. Aquí puedes ver también la deuda o la solvencia a largo plazo, donde aquí te aparecen ratios de eficiencia de endeudamiento, EBIT, EBITDA, Free Cash Flow, etcétera. Y luego por último aquí segmentos, porque cada compañía que tiene diferentes segmentos, industrias, líneas de negocio. Aquí puedes ver, por ejemplo, los más conocidos como Family App, Reality Labs, también aquí segmento individual, segmento total, y todo esto al final pues lo que te hace ver incluso por países, cuánto venden por distintos países, todo separado, y así más o menos puedes ver cómo va evolucionando la compañía. Esto sería en el apartado financiero, pero luego si vamos al apartado de valoración, vemos aquí los múltiplos de la compañía, que es interesante, pero diferentes tipos de múltiplos para diferentes tipos de cálculos. Aquí, por ejemplo, para Meta lo más apropiado sería utilizar el PER, como puedes ver en ETM, o también el Free Cash Flow, que esto sería, por ejemplo, recuerda que si pinchas te sale automáticamente la media de los últimos años, ves el gráfico completo, hasta te lo puedes descargar, ves la media, tú no tienes que calcular nada, la media de múltiplos 26 veces, punto más alto 56, punto más bajo 12 y el último 18 veces a lo que está cotizando ahora mismo. Pero fíjate que aparte de que puedes cambiar esto, puedes poner varios, puedes comparar uno frente a otro, por ejemplo, la diferencia entre PER y Free Cash Flow, como vemos por ejemplo que uno ha estado distorsionado, esto por supuesto también nos da más información, podemos saber si la compañía está cara, barata, y esto con los múltiplos forward, beneficios futuros, o también con los múltiplos trailing, beneficios pasados, y también al mismo tiempo aquí factores de precio, cosas que afectan al precio, y esto por supuesto también lo podemos tener en cuenta como dividendo por acción, también la parte del Free Cash Flow, leverage, también el EBIT, el EBITDA, todo esto en ETM para saber lo que van creciendo, cómo es la evolución de la compañía, y con todo esto podemos tener todavía datos más completos. Luego recuerda que también tenías la pestaña de modelización, pero aquí tienes cada pestaña como es de una empresa en concreto. Recuerda que para Meta, que yo lo hice, aquí ya tengo uno hecho. Si yo no hubiera hecho ninguno, aquí no me hubiera aparecido ninguno, pero luego puedo crearme otros. Puedo crearme diferentes escenarios, por ejemplo, como puse antes, crecimiento de ingresos del 14% y márgenes del 41%. Luego a lo mejor puedo tener un escenario más conservador donde pienso que Meta va a crecer al 10% y va a tener peores márgenes del 40%, del 39%, y luego a lo mejor otro escenario más optimista. Entonces todo esto lo puedes hacer aquí, puedes tener varios escenarios y así puedes saber más o menos cuál es el potencial que te puede ofrecer esta compañía a medio y largo plazo. Y también de aquí es verdad que no hay que hablar mucho más porque ya te lo expliqué en la pestaña anterior. Si vamos a la parte de estimaciones, aquí vemos las estimaciones de los analistas de ticker. Nuevamente aquí puedes cambiar por anual, trimestral, semianual o también por año de calendario. También puedes modificar esto y ves que hay datos antiguos que no puedo acceder porque no tengo la versión Ultimate, pero recuerda el truco que te expliqué antes, por eso digamos que eso tampoco es tan importante, pero lo interesante es que aquí por ejemplo podemos ver las estimaciones a los próximos años, a 5 años vista normalmente hasta 2030 o 4 o 5 años, y aquí podemos ver lo que estiman los analistas, que es la E de aquí.
Entonces ya podemos ver el crecimiento que ha tenido la compañía anteriormente y podemos ver el crecimiento que estiman los analistas para los próximos años, que como sabes siempre pecan de conservadores, pero bueno, está bien tenerlo en cuenta. Y para todos los apartados, para revenues, para EBITDA, para EBIT, para beneficio neto, EPS normalizados, EPS reportados, free cash flow, etcétera. Y como ves, aquí podemos hacer bastantes cálculos. Incluso fíjate que, por ejemplo, en estimaciones podemos ver la evolución que estiman los analistas, y esta parte que está marcada aquí, donde está un poquito cambiado el color, puedes ver que sería el apartado de estimaciones, porque todavía no han presentado estos resultados, pero que siempre es bueno hacer el seguimiento. Y también, que no lo he dicho antes, pero que es obvio, esto lo puedes cambiar y en lugar de por barras lo puedes poner por líneas, los puedes poner por otro tipo de barras, los puedes cambiar de otra manera, puedes poner máximos, mínimos, mediana, etcétera. Yo, por ejemplo, digo, oye, quiero poner la mediana, y la mediana es esta, que para algunos puntos sí puede interesar, para otros puntos, como puede ser el revenue, a lo mejor no interesa tanto. Incluso puedo ocultarlo o puedo añadirlo de nuevo para que se vuelva a ver. Entonces, como ves, todo esto es dinámico, pero es que luego al mismo tiempo también tienes revisiones. Aquí podemos ver, por ejemplo, donde dentro de estimaciones podemos ver más puntos interesantes. Y esto, por ejemplo, es un añadido que ha hecho Ticker en los últimos años y que es interesante tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, si bajamos, podemos ver que las estimaciones de analista, aquí podemos ver diferentes escenarios donde ya automáticamente 2025, 26, 27, 28, 29 y 2030, esto es más o menos lo que estiman los analistas que va a crecer, por ejemplo, en revenue. Pero si bajamos, al mismo tiempo, aquí vemos diferentes estimaciones para diferentes periodos. Es decir, que con esto podemos extraer más información para ver lo que realmente podría evolucionar esta compañía para los próximos años, revisando los diferentes datos de la compañía. Aquí, por ejemplo, podemos ver que a 30 de junio de 2026, esto era lo que creían los analistas que iban a crecer. Luego hay una nueva revisión el 14 del 8 de 2026, donde vemos que las revisiones han sido al alza con respecto a las anteriores, y así vamos comparando si los analistas después de los resultados ven que la compañía va a ir mejor, peor o igual de lo que se creía anteriormente. Es decir, que si por ejemplo los analistas a 30 de septiembre de 2025 creían que la compañía iba a presentar en 2026 228.000, puedes ver que con las distintas revisiones, es decir, a medida que se va acercando 2026 y va pasando la fecha, como puedes ver, nos vamos acercando, se va ajustando a lo que realmente se va a presentar o va a presentar la compañía. Nos vamos acercando más, recuerda que se van presentando nuevos trimestrales y en base a las estimaciones de lo que queda de los trimestrales podemos tener unos datos más certeros y ver si todas las revisiones son al alza, es decir, si la compañía está batiendo estimaciones de analista o no. Aquí, por supuesto, también tienes la versión de Ultimate, que esto es antiguo, pero que realmente de revisiones más allá de un año atrás vista no creo que tenga mucho interés, aunque siempre es bueno y es un añadido interesante que, por supuesto, te podría ayudar. Y al mismo tiempo también es verdad que aparte de revisiones tenemos aquí la parte de guía o guidance, donde aquí vemos, por ejemplo, todo el guidance que se espera para la compañía. Aquí vemos la guía más alta, la guía más baja y también la parte impositiva más alta y más baja para los siguientes años. Aquí, por ejemplo, podemos ver que para 2026 se espera que para el 9, es decir, que para el 30 de septiembre, de ahí hasta ahora, la guía más alta en ingresos sea de 64.000 millones y la más baja de 61.000 millones. Entonces ya sabemos que los analistas esperan que la compañía consiga para el próximo trimestre entre 64.000 y 61.000 millones y también con una tasa impositiva entre el 17 y el 15%, que esto, como ves, es más información. Al mismo tiempo también vemos el apartado de earnings para ver exactamente toda la información que han presentado de los últimos datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el último trimestral, tenemos todo lo que han presentado y si han batido o no estimaciones de analistas, si han bajado, si han mejorado, si no, y esto, por supuesto, ya nos puede dar una idea de cómo está evolucionando la compañía. Por ejemplo, en CAPEX, que lo vemos en rojo, vemos que ha incrementado un 10%, lo que esto no ha gustado al mercado. Aquí al mismo tiempo vemos que un 82 negativo, un 58 negativo con respecto, por ejemplo, a hace un año.
Es decir, que sigue incrementando el CAPEX, que los ingresos, por ejemplo, ves que fueron batidos en un 0,85%. Al final fue un crecimiento del 27% y trimestre a trimestre del 7%. Pero luego en EBITDA vemos que también tenemos diferentes datos, etcétera, y esto lo podemos comparar con los earnings o trimestrales anteriores, que esto también nos hace tener un mejor seguimiento. Luego también en aciertos y fallos, es decir, a la hora de batir estimaciones de analista o no, para ver realmente lo que ha hecho Meta en los últimos periodos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver de una forma resumida, por ejemplo, días de reporte, las fechas que te salen. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos el 29 del 7 del 2026, que es la última, al igual que años o trimestres, mejor dicho, anteriores, y vemos en general, oye, si el precio bajó ese día o no, subió, etcétera, en la fecha de reporte. También estimaciones de ingresos, que aquí vemos que batió, estimaciones de EBITDA, que se quedaron por debajo, estimaciones de EBIT, que vemos que se quedaron por debajo, estimaciones también de beneficio neto, que se quedaron por debajo, pero que trimestres anteriores batieron, al mismo tiempo también que EPS ajustados se quedaron por debajo, y EPS también reportados que se quedaron por debajo, al igual que el cash flow operativo y el CAPEX, que incrementó, es decir, que fue mayor de lo que esperaba el mercado, o el free cash flow, que fue mucho más alto, y esto fue un dato positivo que con respecto a lo esperado, negativo en 800 millones, presentaron 784, un 192 más. Por tanto, todos estos datos negativos al final hicieron que el precio bajara ese 12%, y aquí vemos un poco la evolución de los resultados que presenta la compañía y cómo se lo ha tomado el mercado, que esto también nos hace hacer un mejor seguimiento de la empresa. Y por último, también las estimaciones breakdown, es decir, los puntos de superación, los puntos de estimaciones clave, donde aquí vemos, por ejemplo, 47 analistas que esperaban 63.000, la media 63.390, al final esto era un crecimiento del 23,55% y trimestre a trimestre un 4,13%. Y puedes ver cómo en cada fecha diferente habían diferentes estimaciones de analistas. Y esto, por supuesto, se puede ver si en general esta compañía bate a la mayoría de analistas, de estimaciones de analista o no. Y como vemos, Meta principalmente, vemos muy pocos puntos rojos, lo que quiere decir que normalmente Meta suele batir bastante las estimaciones de analista, o dicho de otra manera, los analistas siempre se quedan más cortos de lo que finalmente presenta Meta. Y esto también nos da una información bastante importante. Y por supuesto también tenemos el apartado de transcripciones para saber lo que han hablado todos los del equipo directivo. Recuerda, de forma escrita, en audio, la presentación, te lo puedes descargar absolutamente todo, y tienes no solo eso, aquí tienes todo, sino también puedes especificar, como por ejemplo las call de beneficios, también las presentaciones de la compañía, los Investor Days o de análisis o días de analista, también las call de adquisiciones o también las call para accionistas. Todo esto, por supuesto, lo puedes filtrar o directamente poner todo, y aquí te sale en un listado y por fecha todo lo que tienes de la misma compañía. Al mismo tiempo que también toda la documentación importante por orden de fecha, que esto es importante, y también puedes buscar lo que tú quieras, específicamente 10K, 8K, al mismo tiempo 10Q, las presentaciones trimestrales, las notas de prensa, etcétera, etcétera, para estar al día de la compañía. Y por supuesto, por último, en Ownership, aquí sería el apartado de inversores o insiders, donde aquí podemos ver el seguimiento de diferentes fondos, bancos, aseguradoras, grandes inversores que tienen acciones de Meta. Aquí, por ejemplo, podemos ver que Vanguard tiene cada vez más, tiene de Meta, BlackRock también, Fidelity también. Es decir, todas estas compañías, el porcentaje que representa, el número de acciones, al mismo tiempo también si han vendido, si han comprado, también cuánto representa del portfolio de estas firmas en concreto, la última fecha de registro. Y también te dicen si es inversor individual, si es un fondo de inversión, etcétera, etcétera. Y todo esto también nos da información, porque si para una compañía en concreto vemos que muchos analistas pues están bajando las estimaciones y muchos fondos están vendiendo, es que esos grandes institucionales, grandes fondos, analistas, etcétera, ya no están creyendo en la compañía, y quizás puede ser o porque tenga un problema o porque podría ser una oportunidad de inversión.
Y nada, esto ha sido todo sobre la plataforma de Ticker actualizada, espero que te haya gustado y como siempre te voy a dejar por aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.